Buenos días. Hoy en la entidad donde vivo vamos a trabajar lo que son las líneas del tiempo y para qué nos sirven. Son una representación gráfica del paso del tiempo y su elaboración en clase permite que nuestros alumnos aprendan el sentido del tiempo histórico. O sea, qué sucedió primero, después y algunos de los acontecimientos más importantes, ya sea de nuestra historia o de la historia de algún otro hecho histórico en determinada parte de nuestro planeta. Dependiendo de su propósito y contenido, se pueden identificar en ellas las nociones que nos permiten comprender el tiempo histórico, por ejemplo, cambios, continuidades, duración, o sea, cuánto tiempo duró determinado hecho, sucesión, simultaneidad. En este caso, ¿qué significa? ¿Qué sucedía en otros lugares mientras, al mismo tiempo, mientras en determinado lugar se daba algún hecho histórico? Etapas o periodos, etcétera. Se preguntarán, ¿y cómo hacer una línea del tiempo? Como podemos ver aquí hay algunos pasos a seguir para elaborarla. Lo primero que debemos hacer es establecer el periodo del tiempo total que se necesita para crear, que en este caso bien podría ser ubicarnos en la época prehispánica, lo que viene siendo en nuestro estado de Guanajuato. Luego, definir la fecha de inicio de la línea del tiempo, o sea, qué hecho fue el que aconteció primero. Definir la fecha de finalización de la línea del tiempo, establecer la duración necesaria, o sea, cuánto tiempo abarcó entre un hecho y otro. Determinar el estilo de línea deseada, es decir, la línea del tiempo puede ser ya sea de manera horizontal o vertical. Y por último, introducir las fechas más significativas, o sea, importantes, en la línea del tiempo y luego proporcionar datos e información de personas o acontecimientos que se produjeron en la fecha especificada. Como ya lo mencionamos antes, una línea del tiempo es una representación gráfica de periodos cortos, medianos y largos. Esto puede ser años, lustros, que es un periodo de 5 años, décadas, 10 años, siglos, 100 años, milenios, 1000 años. En dicha línea podemos representar la duración de los procesos, hechos o acontecimientos y darnos cuenta de cuáles suceden al mismo tiempo, cuánto tiempo duran, cómo se relacionan y en qué momento se produjeron. Aquí les presentaré algunos ejemplos de línea del tiempo. Como podemos ver, podemos observar que tenemos una línea del tiempo de lo que es la época prehispánica en nuestro país, las principales culturas que se desarrollaron durante esa época. ¿Qué quiere decir la palabra prehispánico? Ya en algún video anterior lo mencioné. La misma palabra quiere decir antes de la llegada de los españoles. Como podemos ver, esta línea del tiempo contiene algunos acontecimientos importantes que también puede estar ilustrada con imágenes para un mejor entendimiento de lo que sucedió en determinado tiempo. Como podemos poner, por ejemplo, que del año 1200 al 300 antes de Cristo surgió la cultura olmeca. Del 350 antes de Cristo al 800 después de Cristo, la cultura teotihuacana.
Pero como ya mencionamos antes, también hay una simultaneidad, o sea, qué pasaba en esas fechas en nuestro país y qué pasaba en otras partes del mundo. Como podemos ver, también en América del Sur hubo época prehispánica, o sea, antes de la llegada de los conquistadores españoles. Mientras, o sea, vamos a poner un ejemplo. Mientras en México, en el periodo de 1200 al 300 antes de Cristo, mientras, mientras en ese tiempo se desarrollaba la cultura olmeca en nuestro país, en América del Sur se desarrollaba la cultura de Chavín. Otro ejemplo de simultaneidad es, por ejemplo, mientras en el año 700 después de Cristo al 1200 después de Cristo, que fue el desarrollo de la cultura tolteca en nuestro país, como podemos ver, en América del Sur se desarrolló la cultura nazca. Y otro ejemplo de simultaneidad, mientras que en el año 900 después de Cristo al 1500 después de Cristo, que fue cuando se desarrolló también la cultura maya en nuestro país, en América del Sur durante ese periodo se desarrolló la cultura mochica. He aquí un ejemplo de simultaneidad, o sea, mientras en nuestro país acontecía determinado hecho, que sucedía en otras partes del mundo, en este caso América del Sur. Aquí les presento otro ejemplo de lo que es una línea del tiempo. Como podemos ver, también aquí también una línea del tiempo lleva textos cortos, llevan ilustraciones para un mejor entendimiento de los hechos que sucedieron. Aquí tenemos un ejemplo de lo que fue la arquitectura prehispánica, abarcada entre el año 2000 a.C. al año 1521 después de Cristo, que fue la llegada de los conquistadores españoles. Como podemos ver, empezó en la cultura olmeca, luego se siguió con las culturas mixtecas, mayas, teotihuacana, tolteca y finalizando con la cultura azteca. Aquí tenemos otro ejemplo de simultaneidad en lo que es una línea del tiempo. Mientras en México, en el año 2400 a.C., se desarrollaba una cultura en Valle de Tehuacán, actual estado de Puebla, en América del Sur se desarrollaban diversas culturas. En específico, en el país Ecuador se encontraron figurillas de la cultura de Valdivia lo que es actualmente el país de Ecuador. Y como podemos ver, en el año 2100 también se encontraron figurillas. En el año 2100 a.C., o sea, antes de nuestra era, también hubo una cultura en la costa de Guerrero, mientras que allá en América del Sur, en Ecuador, también se desarrollaba otra cultura muy diferente. Y por último tenemos este ejemplo un poco más sencillo de lo que es una línea del tiempo. Que de hecho la línea del tiempo no nada más se utiliza para ciertos periodos históricos. En este caso, la época prehispánica. También podemos utilizarlo ya sea para otros periodos históricos de nuestro país, como lo fue la época virreinal, la, la guerra de independencia y otros acontecimientos históricos de nuestro país y que también tuvieron que ver mucho en
en nuestro estado. Aquí nos presentan una línea del tiempo de las más sencillas que se puedan encontrar. Como podemos ver, la época prehispánica estuvo dividida en 3 etapas. En esas etapas se desarrollaron varias culturas. Como podemos ver, en el año 1300 a.C. Se desarrolló la cultura olmeca. En el año 200, la cultura teotihuacana. Y en el año 500, la cultura zapoteca. Ya para lo que fue el periodo clásico, la cultura maya se desarrolló del año 200 al 1002 antes de Cristo. Bueno, más bien en el año 200 al 1200 de nuestra era. Después, mientras en Puebla y Veracruz se desarrolló la cultura totonaca, en Oaxaca en el año 1500 la cultura, la cultura mixteca. Como podemos ir viendo, aquí en los años lleva una secuencia cronológica, o sea, en orden. O sea, en orden cronológico, o sea, en orden de tiempo. Y para el periodo postclásico tenemos a los mixtecos en el año 1500, los toltecas en el año 900, los tarascos o conocidos como purépechas en el año 1200 y por último, la última de nuestras culturas importantes, la de los aztecas. Como podemos ver, como podemos ver, aquí se mencionan los años, los acontecimientos y para un mejor entendimiento, ilustraciones, y esto hace también más llamativa nuestra línea del tiempo. Espero que les haya gustado este video que contiene bastante información y que esto nos puede servir para entender mejor nuestra historia. Hasta aquí el video. Muchas gracias.